Es visible, ¿verdad? ¿Se puede ver? ¿Sí? Ok, dale, gracias. Quiero saber qué manejan ustedes de información sobre orígenes de Roma, en primer lugar. ¿Qué leímos? ¿Qué sabemos? Ujú. Muy bien, ¿cuáles son esas dos leyendas? Sí, sí. Eso. Ujú. Excelente. Muy bien, ¿qué más podemos saber o qué más sabemos de los orígenes de la fundación de Roma? Esas son las leyendas, eso. Muy bien. ¿Ya leímos algo o aún no leímos nada para nuestra introducción a Roma? Excelente. Ujú. Excelente. Sí. Ujú. Muy bien. Ok, excelente. Me salió muy entrecortado, pero más o menos te entendí. Bien. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo solamente, claro, sí, claro. Yo solamente voy a citar algunos. De hecho, que no les voy a empezar a citar los miles de pueblos de toda la prehistoria, la historia y la no. Solamente lo es más importante y lo que a mí me compete, ¿verdad? Bien. Iniciamos entonces para saber un antecedente. A ver, lo que hago yo es evaluarles a ustedes. ¿Evaluarles cómo? Preguntar qué leen, qué saben, qué manejan del tema que vamos a desarrollar. Oye, obviamente me van a saber algo, ¿verdad? La gente que estudia historia generalmente es gente que lee mucho, que se interesa. Entonces, son civilizaciones que nos tienen que interesar. Ustedes saben que es la base de la carrera. Historia antigua de Grecia y Roma es la base de la carrera. Si no tienen aprobada esta materia, no van a poder, por supuesto, cursar ni historia medieval, ni moderna, ni contemporánea, ¿verdad? Entonces, es lo más importante. Y me gustaría, me interesa mucho que se pueda manejar bien, por lo menos para que puedan tener como base a lo que va a ser el año que viene, historia medieval. Entonces, tenemos los puntos importantes de la clase que nos reúne hoy, que es geografía física, humana y económica, por ejemplo, de la península itálica. Disculpen, porque cada rato estoy admitiendo gente, así que por eso interrumpo, ¿verdad? Bien, después tenemos pueblos primitivos, habitantes de Italia, que es lo que ya me estaban mencionando. Tenemos, por supuesto, la civilización etrusca, los orígenes de Roma, que fue por donde iniciamos básicamente hoy, ¿verdad? La leyenda y la versión histórica y los periodos de la historia romana. Ya me citaron uno, ¿conocen otros? Excelente. Entonces, esas tres
etapas o esos tres periodos son los que nosotros vamos a estudiar de Roma. Monarquía, república e imperio. Bien. Entonces, para iniciar, podemos hablar de una península itálica como espacio heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Que tiene un espacio bastante divergente, tiene ríos, tiene cadenas montañosas, ¿verdad? Tiene lugares propicios, dice, para la agricultura y terrenos aptos también para lo que es el pastoreo. Bueno, entonces, los caudalosos ríos, ¿cuáles pueden ser? ¿Conocen alguno? Sí, que está señalado. Sí, el Tíber es este que dice Teber en realidad, ¿verdad? Este es el Tíber, este es el Arno y este es el Po. Esos son los más importantes. Después tenemos la cordillera de los Apeninos, dice. Si bien no muestra acá, les comento que los Apeninos son estos que están viendo ustedes y que va bajando hasta aquí, ¿verdad? Esa es la cordillera de los Apeninos. Bien. También tenemos que tenía esta Italia antigua bosques considerables y suelo mucho más fértil que el de Grecia, aunque nunca fue próspera. Tenía yacimientos ya de mármol con cantidades de plomo, de estaño, de cobre, de hierro y de plata. ¿Para qué nos sirven el plomo, el estaño, el cobre, el hierro y la plata? ¿Me pueden dar un ejemplo? Excelente. ¿Solo eso? ¿Infraestructura de qué? Un ratito. Muy bien, excelente. ¿Transportes como cuáles? Ujú. Claro, claro. Bien, entonces, el litoral que tenía, dice, no contaba con unos pocos puertos buenos. La mayoría se encontraba en la costa occidental, es decir, opuesta a Grecia y al Oriente Próximo. Tampoco tenían defensas naturales seguras. Estamos hablando de litoral, es la parte que está cerca de lo que serían las costas. Eso es el litoral, las costas que da al mar, ¿verdad? Sí, al mar, en realidad. Océanos, mares, ¿verdad? Sí, y mar Adriático, Tirreno, Adriático y Mediterráneo, que está acá, ¿verdad? Más que océanos. Justamente por eso me quedé callada, así fue, no, era océano. Sí, que está aquí, ¿verdad? Bueno, y el Mediterráneo que está también un poco más abajo. Bueno, entonces, los Alpes no constituían esa barrera eficaz para evitar la afluencia a pueblos de Europa. De hecho, al inicio, y el por qué les preguntaba yo qué sabían de los orígenes de Roma, es porque sabemos que hay muchísimas, no vamos a decir civilizaciones, pero muchísimos grupos que fueron asentándose a lo largo del tiempo en lo que hoy consideramos Italia como tal, ¿verdad? Entonces, el bajo litoral invitaba a la conquista del mar. El lacio, que es esta parte que está aquí, influye, o al menos la topografía, perdón, en la forma en la que Roma se relaciona con las comunidades. ¿Por qué les parece que un terreno de un lugar determinado puede influir en la forma de relaciones con los demás? Sí, claro, para eso es.
Ujú. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, tenemos también ahí el Valle del Tíber, es decir, el que está cerca de lo que es Roma. Surge entonces un asentamiento de carácter urbano. Esta península, la cual estamos mencionando, fue poblada por distintas etnias. ¿Cuáles son algunas de esas etnias que ya me citaron, de hecho, un poquito antes? Y como les digo, yo solamente les voy a dar algunas, no les voy a mencionar todas. Hablamos de dos partes muy importantes, o sea, de dos grupos que vamos a mencionar, que es el de los umbros abelios, en donde están los sabinos, los ecuos y demás, y el de los oscos. ¿Cuál es el grupo más importante de los oscos? Son los samnitas, ¿verdad? Entonces, en este extremo norte que tenemos entre los Alpes y el Po, habitaban las tribus conocidas como celtas. Y acá tenemos una imagen, ¿verdad? Acá le tenemos a los umbros y a los sabinos. Aquí le tenemos a los samnitas. Acá le tenemos a los latinos, donde está Roma. Le tenemos a los etruscos, porque después vamos a hablar de la civilización etrusca, ¿verdad? Y muchos más. Tenemos entonces en los alrededores de Roma, volvemos aquí, tenemos a grandes gentes, es decir, grandes familias dominantes. ¿Cuáles son esas familias dominantes? ¿Conocen algunas de ellas? ¿Les conocen a los Claudia, a los Cornelio, a los Emilio? ¿O todavía no escucharon hablar de ellos? Sí, por supuesto. Sí. Ujú. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, justamente por eso dice que tuvieron o mantuvieron su poder durante siglos. ¿Verdad? Entonces, los romanos, que tenían una etnia latina, mantuvieron desde siempre estrechos contactos con lo que es la civilización etrusca. Y aquí tenemos un poco del ejemplo de los sabinos, por ejemplo, los ecuos, que estábamos hablando de esos grupos más antiguos, y de las familias, ¿verdad? Le tenés a la familia Claudia, le tenés a la familia de los Cornelios y los Aemilios que citamos anteriormente. ¿Qué significa esta parte verde? Bueno, lo que fue todo el periodo de la monarquía, digamos. Y hacia el 495 es la parte más roja. ¿Quiénes fueron los etruscos? Los etruscos fueron los primeros colonos dominantes de la península itálica. Desde la edad de bronce ya tienen los asentamientos y mantuvieron contactos frecuentemente con Grecia y Asiria. Vuelvo a recordarles que el comercio o el intercambio siempre estuvo presente, ¿sí? Entre diferentes grupos, entre diferentes etnias. Siempre, siempre hubo intercambio. Entonces, el centro de los etruscos fue en la Toscana. ¿Qué era la Toscana? Ya era un resultado de las mezclas que habían, que se crearon en el siglo VII aproximadamente antes de Cristo, y esa civilización fue helenizándose progresivamente. Como nuestra unidad 6 era el helenismo, ¿alguien me puede recordar qué era la helenización? Ujú. Muy, muy bien, excelente. Ujú. A lo que es el mundo antiguo, ¿verdad? Pues acuérdense, era el mundo.
antiguo o la conquista del mundo antiguo. Entonces, en el siglo VI, ya tenemos antes de Cristo, se habían establecido las confederaciones en el norte y centro de Italia. Y la dominación política, por supuesto, fue innegable. Tenemos aquí una imagen de lo que sería Etruria, ¿verdad? Y tenemos este centro, este es el de la Toscana. Bueno, estos etruscos fueron metalúrgicos, fueron artistas y fueron arquitectos. Lo que hacen, que de los romanos posteriormente dice, o sea, los romanos, perdón, de los etruscos, lo que hacen es tomar posteriormente lo que es el conocimiento del arco y la bóveda. ¿Conocen lo que es el arco? ¿Qué se hacía cada vez que ellos ganaban una guerra? ¿Cómo se llama ese arco? Arco del triunfo. Muy bien. Y también, además del alfabeto, los etruscos compartían con los griegos la religión basada en el culto a los dioses con forma humana. Ahí tienen un alfabeto etrusco latino. Bien, tenemos a las mujeres etruscas que disfrutaban de una posición elevada en la sociedad. Participaban las mujeres de la vida pública y de los acontecimientos deportivos, además de asistir a las representaciones teatrales y a las competiciones atléticas. Algunas familias seguían la descendencia por la línea femenina. Influenciaron sobre los romanos en lo que es el combate de gladiadores. Habrán visto ustedes la película El Gladiador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vieron qué podemos rescatar de la película? Muy bien. ¿Solo eso? Ujú. Ok. Muchas gracias. Muy amable. No entendí yo. A mí se me corta tu internet, te cuento. ¿Alguien lo escuchó? ¿O alguien entendió lo que dijo? Claro. Sí, es entretenimiento de masa, por supuesto. Claro. ¿Qué es lo que hacían ellos? De alguna forma hacían ese entretenimiento de masas, pero eso les sale gratis. Pregunto. Consulto nomás yo. No, claro, por supuesto. Ujú, sí. Por eso preguntaba si hay solamente a ver, algo que podamos rescatar y solamente una cosa podemos rescatar más de una. En realidad se pueden rescatar varias cosas de la película, ¿verdad? Bien. Aparte de la predicción del futuro, dice analizando las entrañas de animales o el vuelo de los pájaros. También tenían la práctica, o es probable por lo menos, de centralizar la vida alrededor de enormes templos de piedra. Que los romanos también tomaran de los etruscos justamente los mitos que habíamos mencionado o que mencionó su compañero hace rato, ¿verdad? El de Eneas de Troya y el de los gemelos de Rómulo y Remo, que es en realidad el que más se conoce, ¿verdad? Más que la versión histórica se conoce la de la leyenda.
la de los mitos. Entonces, tenemos a los romanos como descendientes de un conjunto de lenguas indoeuropeas que cruzan los Alpes hasta Italia en el segundo milenio antes de Cristo. Se instalaron en lo que es el Palatino. ¿Qué era el Palatino? Uno de sus compañeros ya respondió hace rato. Sí, ¿cuántas colinas tenía Roma? Perfecto. Entonces, eran pastores semisedentarios habitando uno de los asentamientos entre el mar y el Tíber. La situación estratégica junto al Tíber proporcionaba las ventajas. ¿Qué ventajas? Las comerciales, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hablamos de los buques mercantes que podían navegar por el río hasta Roma, pero no más allá. Las colinas aumentaban la capacidad defensiva. El río la convertía en una tierra importante y en un cruce fluvial también. Teníamos como tradición que Roma había sido fundada en el Palatino por Rómulo, asistido por su hermano Remo, ambos de estirpe de los reyes del Alba. Y aquí tenemos las colinas. El Palatino está aquí. Voy bien, no voy muy rápido. Está bien. Se me entiende, no se me entrecorta también. Porque a mí, por ejemplo, se me entrecorta lo que ustedes me dicen. Entiendo la mitad y la mitad no entiendo. Sí. Ujú. Ah, sí. Bien. Gracias. Seguimos. Bien. El emplazamiento en la frontera entre lo que es el Lacio y Etruria contribuye a que se cobre una importancia comercial y aparte de comercial estratégica. Se establecen la serie de derechos comunes. ¿Cuáles eran esos derechos comunes? Fueron tres. Primero, lo que es referente al comercio, por supuesto, ¿verdad? Los contratos entre los latinos eran los del cumplimiento obligatorio. El connivium, que es donde los latinos podían casarse entre sí con reconocimiento legal en la comunidad de ambos cónyuges. Y el último, que era la cuestión de las migraciones o el migratio, que es un latino de un pueblo podía migrar al otro y podía trasladar la ciudadanía, pero por supuesto tenía que residir un año antes de poder trasladar esa ciudadanía. Son conocidos como el derecho latino, privilegios le llaman, ¿verdad? Destacando un agudo contraste con lo que era Grecia. ¿Alguien recuerda cómo era en Grecia? ¿Cómo era la ciudadanía de Grecia? Ujú, sí, podemos decir. ¿Y quién estableció eso? ¿Quién había establecido la cuestión de ciudadanías en Atenas? Y decir, nosotros somos los descendientes de... Sí, en parte, ¿cierto? Había trabajado Solón, pero hubo a ver, un ateniense también bastante importante del que hablamos, sí, Pericles fue, en donde él establece la ciudadanía como tal y de manera bien directa. ¿Se acuerdan? Hijo más hija de ciudadanos, entonces es un ciudadano más. Sí,
Exacto, ahí está. Excelente. Entonces, la disposición romana que tenemos de extender el derecho latino fue un factor clave para lo que es la expansión. Y cerramos nosotros esta primera parte con los periodos de la monarquía, periodos, perdón, de la historia romana. Y la primera es la monarquía, después hablamos de república y por supuesto del último eslabón que fue el imperio. La monarquía, hablamos del 753 antes del presente o antes de Cristo, como quieran llamarlo ustedes, es la legendaria fundación de Roma por Rómulo y Remo. Posteriormente tenemos lo que es la República en el 509, con la expulsión del último rey etrusco, denominado Tarquino el Soberbio. ¿Cuántos reyes tuvo la República o la monarquía? Muy bien, 7. No les voy a preguntar los nombres porque ni yo no me acuerdo todo todavía, ¿verdad? Entonces, tuvimos 7. Y después viene el imperio, que es en el año 27 antes de Cristo, Augusto concentra todos los poderes posibles, por eso se llamaba imperator, hasta el año 476. ¿Qué sucede en el 476? Se divide. Ujú. La caída del imperio. Sí, exactamente. Sí, que cae casi 1000 años después. ¿Verdad? El Imperio Romano tuvo muchísimo tiempo, tuvo una longeva vida, ¿verdad? Pues tenía dos capitales, primero la de Roma y por supuesto la otra, la de Constantinopla o también Imperio Bizantino, que se llamó en un determinado momento. ¿Verdad? Bien, entonces tenemos monarquía, república e imperio. Hasta allí terminamos con lo que es orígenes de Roma. ¿Alguna consulta? Sí. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, duda, aporte que quieran dar? Sí, en Occidente. De hecho, hay una invasión muy interesante de varios grupos. O sea, tenemos los visigodos, pero sí, tenés invasiones de todos lados porque era muy constante eso. ¿Verdad? No es solamente un grupo. Dale.